Ha sido una presentación muy interesante. Y nada, pues pasamos al turno de preguntas. Comenzamos con Pablo, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Sí. Hay muchos pacientes que son diabéticos, pues conocer la diabetes cuando ingresan en vascular, con diabético, con arteriología periférica, luego pues pierden después el ingreso de una amputación o el crecimiento que decían las vasculares, que a seguimiento se da ese paciente. Por regla general, en nuestro hospital, el seguimiento de la diabetes mellitus se realiza por parte del servicio de endocrinología. Vale, es verdad que si es un diabético tipo 2 y a priori, anteriormente a la amputación está bien controlado, se suele ir con el tratamiento antidiabético que llevaba previamente. Si durante el ingreso vemos esa hemoglobina glucosilada está descompensada por los tantos, son ellos. Salvo que durante el ingreso no se le haya realizado. Muchas veces ocurre que por toda la pluripatología que presenta el paciente, pues a lo mejor dicen los endocrinos, oye, pues ya lleva el crudo y pues a lo mejor está con un tratamiento corticoide o por otro motivo ya se está siendo el causante de esta descompensación glucémica. Entonces, a lo mejor te dice el endocrino y pues te parece bien que lo lleves tú. En este caso sí que lo hacemos nosotros, pero por regla general, normalmente los pacientes de cirugía vascular, la parte de diabetes mellitus la lleva endocrinología. Vale, y la parte del pie, el porólogo, el vascular, Sí, o sea, tanto en la parte infecciosa como la parte luego, pues, o sea, la parte de cirujano la lleva él, pero si es parte infecciosa la llevamos nosotros. No lo suele llevar el servicio de enfermedades infecciosas, lo suele llevar pues la doctora Pérez de Carte o el doctor Rafael, que está aquí presente, que son más o menos los responsables de la planta de cirugía vascular. Vale, y a nivel de encargamiento de la metodología, ¿qué seguimiento? Si el cirujano considera que es necesario pues también a lo mejor hay pacientes que bajan al gimnasio o que suben a la planta de rehabilitación. Pero tenemos que entender que el paciente de cirugía vascular es un paciente muy complejo y que a lo mejor no está suficientemente motivado en su cuidado. Entonces, pues claro, si es candidato a un tratamiento rehabilitador y el paciente está dispuesto, pues es mucho más fácil. Pero yo creo que la experiencia de todos es que a lo mejor no suele ser así. Yo creo que pacientes jóvenes, igual es los primeros eventos y demás, que bueno, la concienciación, ¿no?, de que te tengan que apuntar o X, pues sí que puede ayudar, pero la experiencia es que los pacientes que vemos ahí son pacientes muy crónicos, muy de vascular, que no hacen más que ingresar varias veces. Los factores de riesgo cardiovascular muchas veces no están controlados en su casa. Y lo que vemos es que son amputaciones tras amputaciones. Y esos pacientes no pueden hacer rehabilitación, pero porque muchas veces no pueden ni ponerse de pie. O sea, tienen ya tanto problema vascular que están muy, muy limitados funcionalmente. Sí, el riesgo de amputación tras una infección llega hasta el 14%. Entonces, pues, sí, o sea, sí, son pacientes tan complejos que necesitan un manejo por muchos servicios. Bueno, pues ¿alguna otra pregunta más? Sí, un comentario más que una pregunta. A propósito del control de la presión arterial que has comentado, yo creo que especialmente en cirugía vascular tiene que ser muy individualizado. No es lo mismo un paciente que ingresa con una aorta complicada, en el tipo que sea, que el paciente isquémico periférico. Los motivos por los que la tensión arterial puede estar alta pueden ser muy variados: dolor, angustia, fármacos analgésicos, AINES. Y solamente decía que quería hacer el comentario porque se ha publicado hace un mes o algo menos en JAMA una revisión de pacientes mayores, la edad media es de 75 años, ellos no lo especifican cuál es el criterio, en los que se valora cuál es el impacto de una actuación intensiva sobre presión arterial durante ingreso hospitalario. Y la conclusión en esta población es que no hay beneficios inmediatos en términos de complicación cardiovascular y sí hay un aumento muy significativo de efectos adversos, sobre todo de fracaso renal agudo. Y la reflexión del artículo es, ojo, cuando queremos intensificar el tratamiento en la fase aguda de un ingreso hospitalario en población mayor. Yo creo que indudablemente, si tenemos una aorta que está amenazando, ahí tendremos que ser mucho más estrictos. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguna pregunta más o algún otro comentario? Bueno, pues pasamos a preguntar a Ana María, si hay alguna pregunta por el público. Adelante. Bueno, nosotros en el hospital también tenemos muchos que se dejan en las que llevamos intensificados a quirúrgicos
Nosotros en la EURE, afortunadamente, vemos menos carreras porque los utilizan muchísimo, pero a mí me llama la atención desde traumatología. Afortunadamente, los estudiantes de trauma rotan con nosotros de R1 y cada vez aprenden más. Pero me llama la atención que desde urgencias, en nuestro hospital de traumatología, ya hay un protocolo de fractura y es un protocolo que alucinaríais. O sea, es que tiene toda la escalera analgésica, desde un paracetamol hasta una metadona, ¿vale? Se lo ponen a cualquier persona de cualquier edad. Y bueno, y además de todo eso, pues lleva otro tipo de neurolépticos también. Y bueno, pues muchas veces en las guardias la llamada durante el fin de semana es la somnolencia y demás. No sé si en nuestro hospital también existen esos protocolos, porque yo creo que se tendrán que eliminar. O sea, yo no sé exactamente si los traumas del hospital tienen un protocolo de los fármacos que tienen que poner, o sea, eso lo desconozco, pero sí que lo que vemos es que hacen algo, yo creo que parecido, porque, bueno, prescriben en la ficha de ingreso pues la medicación habitual del paciente o lo que aparece en la farmacia, sí que ponen analgesia, no sé si alguna vez también algo de medicación de por si acaso para dormir, vaya, pero sí que lo hacen, pues lo que dices, un poco, pues no es un protocolo en general y no se fijan tanto igual en el tipo de paciente al que se están encontrando. Y pues muchas veces pues igual se pone directamente pues un tramadol, que si luego náuseas, muchas veces justamente después del tramadol. Entonces lo que he dicho un poco, ¿no? Pues está bien que tengan esa prescripción, esa desde urgencias un poco pues para hasta que les podamos ver al día siguiente. Pero bueno, pues los fines de semana también puede ocurrir, aunque de interconsultas los sábados sí que se ven, pero los domingos no. Y bueno, durante el fin de semana también la cirugía se retrasa más. Y sí que muchas veces ajustamos medicación. O sea, te llaman por una cosa en una guardia, te pones a revisar un poco y ves un montón de cosas que dices, ¿esto qué hace aquí? ¿Esto por qué se ha puesto? Y acabas haciendo un poco también, o sea, adelantando el trabajo. No sé si tienen tanto como un protocolo como tal, pero o es un poco lo que hacen así por inercia. Pues gracias por la pregunta. ¿Y cogéis todo tipo de fracturas? O sea, por ejemplo, cogéis también periprotésicas, por ejemplo, en nuestro proceso no entran las que tienen una prótesis previa. Sí, todos. Sí, o sea, en el protocolo es la fractura de cadera como tal, y esa de cualquier tipo. Y luego eso, lo que os he dicho, otras fracturas, igual pacientes más jóvenes y demás, ya un poco a petición del traumatólogo. Vale, pues gracias Enano. Si no hay otra pregunta, pasamos a preguntar a Laura, alguien que tenga algo que preguntar o comentar. Bueno, pues visto que nadie se anima, te voy a preguntar yo a Laura. Has comentado un poco por encima el tema de las técnicas de reproducción asistida, que he visto que está en una diapositiva, pero ¿estas técnicas como tal aumentan el riesgo de trastornos hipertensivos en la embarazada o simplemente...? Mira, pues en sí, la verdad es que no aumentan el riesgo de preeclampsia per se, las técnicas de reproducción. Lo que pasa es que hay un montón de estudios en relación con esto y al final es que las mujeres que llegan a las técnicas de preeclampsia, ¿no? Pues tienen alguna circunstancia o enfermedad que les provoca en general, pues ya directamente los trastornos hipertensivos, ¿no? He puesto en la diapo, he puesto ahí entre paréntesis, en concreto me quería referir sobre todo a los embarazos múltiples, ¿vale? Que sí que son más frecuentes en las técnicas de reproducción, pero o sea, por sí solas las técnicas no aplican a nuestros pacientes. Tenía curiosidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ya está. Esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Que recasco y ahora la casa.